En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es necesario hablar de la palabra de Dios. Dios nos invitó desde el inicio a llevar su palabra. Pero para llevar su palabra debemos de comprender que la palabra es una sola, que no hay varias formas de entender la palabra, sino una sola, que es principalmente como está escrito. Y si tenemos en las escrituras que nosotros no somos la iglesia, debemos de comprender ese punto. La iglesia no soy yo. La iglesia es una congregación que siempre nos va a llevar a la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, con tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerza donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Espíritu Santo de Dios, llena los corazones de tus fieles e ilumínanos siempre con esa luz clara y sincera y pura que tú siempre nos transmites, y envíanos a predicar la palabra, Señor. Y damos inicio en esta enseñanza acerca de la iglesia. La iglesia soy yo, dicen muchas doctrinas allá afuera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo contrario, y así que esas enseñanzas nuevas, esas palabras nuevas que usa la gente astuta, esas palabras son las que hacen confundir a los elegidos del Señor, que hacen confundir a los de esa iglesia donde Dios quiso que allí se congregaran para transmitir toda su sabiduría. Y si esa sabiduría es mal dirigida, entonces esa iglesia se va a ir disminuyendo, y esas almas van a ir alcanzando un lugar donde donde no hay salvación. Esas almas se van yendo de la verdadera iglesia, y por eso dice allá que el buen pastor deja las 99 y se va en busca de la oveja perdida. Comienzan con palabras nuevas, con frases engañosas, como dice el estudio del lenguaje, el neolenguaje. Ese neolenguaje son palabras nuevas, doctrinas nuevas, formas de dirigir el lenguaje diferente para engañar a las personas. Ese neolenguaje es lo que usan muchas iglesias de los hermanos separados, que nos están llevando a destruir la iglesia del Señor. Y si nosotros como católicos tenemos miedo y no nos dedicamos a estudiar la palabra, va a ser difícil que esta gente regrese. Si tomamos en cuenta aquellas frases que dicen no le vaya a dar bibliazos a la gente, esas no son palabras de un verdadero cristiano católico. Esas son palabras de una persona que está confundida. Eso de irle a dar bibliazos a la gente, yo como poco conocedor de la palabra, lo primero que entiendo es que yo no le voy a hablar de la palabra con la palabra de Dios a la gente. Y Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda la creación, y el que crea y se bautice se salvará. Son frases propias de Dios, son palabras firmes que no hay que cambiarlas. Y mire, la iglesia soy yo, y enseñó el Señor esto por medio de San Pablo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchos que sean las partes,
todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. El único Espíritu es el Espíritu aquel de Jesucristo cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante en otro capítulo de Hechos de los Apóstoles, en un capítulo de Hechos de los Apóstoles dice: y se agregaron, y el Señor agregó a la comunidad a los que se iban salvando. Entonces, ¿cómo puede ser que la iglesia soy yo si en el inicio, si Jesús dijo que venía a unir a unos pueblos, a hacerlo un solo? No dijo cada quien puede creer y adorar a Dios aquí, adorar a Dios allá. No, dijo en un solo lugar. Por eso dice: y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando, que eso lo vemos en Hechos 2:47. No se les olvide, Hechos 2:47 elimina esa frase de ese lenguaje de los hermanos protestantes que dice la iglesia soy yo. Dice así en Primera de Corintios 12:14, la iglesia no se compone de un solo miembro. La iglesia se compone de varias personas, de varias almas, de una multitud. Esa es la iglesia, una congregación que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Dice: un solo miembro no basta para formar un cuerpo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del cuerpo? Pues el cuerpo es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Sino que hacen falta muchos, oiga bien, hacen falta muchos para formar ese cuerpo, para formar un solo cuerpo, para estar unidos en un solo espíritu. Porque si estamos con que el Espíritu me dice a mí que Jesús dijo que no dejó iglesia, ¿qué tipo de interpretación es esa? Si está leyendo bien claro en Hechos, en San Mateo 16, 18 y 19, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Y cómo es que ahora salen nuevos inspirados por el Espíritu Santo diciendo que la iglesia se destruyó, que la iglesia ya no sirve, que la iglesia la inventó Constantino? ¿De dónde sacan esas palabras? Eso se llama neolenguaje, nuevo lenguaje, nueva forma de engañar a la gente, pongámosle. Y mire cómo sigue diciendo. Aquí nos da la misma palabra de Dios, nos da la explicación para saber de qué está hablando y cómo es que está unida esa iglesia. No allá un grupo y acá otro grupo, allá aquellos tienen su problema, acá nosotros tenemos nuestro problema, no nos damos cuenta de nada. Entonces esa no es unidad. Y entonces, si yo voy a engañar a una persona diciéndole la iglesia soy yo, y entonces cuando yo ya muera, entonces se murió una iglesia. No, hermano, es el cuerpo el que muere, el cuerpo que estaba agregado a la congregación que Cristo dejó, y esa congregación da testimonio de esa persona que sí estuvo allí, y entonces eso hace que sea un solo cuerpo, como dice que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto
yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. El estar unido en el bautismo y en todos los procesos que quiso Jesús dejar para nosotros pertenecer a ese cuerpo, que ya veremos quién es el cuerpo de Cristo. Entonces, al estar unidos allí, es cuando ya formamos esa unidad, esa congregación, esa necesidad que tiene Dios de unir a los pueblos, de que vino a entregarse para que ya no existiera un pueblo, sino un pueblo de Dios, sino todo el mundo ser el pueblo de Dios. Veamos cómo dice Efesios 6:14. De Efesios tenemos que dice que 2:14. Efesios 2:14 dice: Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. ¿Cómo es que ahora sale alguien diciendo que Cristo no es unidad? Que Cristo es, en cualquier parte puede estar usted adorando a Dios y ahí ya está bien, ahí se salva. No, si Dios Padre mandó al Hijo a unir a estos pueblos, los judíos con los gentiles, entonces nosotros debemos estar unidos allí donde dijo Cristo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ates y desates quedará atado y desatado en el cielo. Entonces Él le da las llaves a esa persona, y esa persona, y en San Mateo 28:20 dice, y les dice a esas personas que estaban escuchándolo en ese momento, les dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y en ese enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes, está hablando del bautismo, está hablando del sacerdocio, está hablando de ese cambio de apóstol a obispo, a sacerdote y a diácono. Entonces, si usted no quiere estudiar, si usted se deja llevar por aquellas personas que dentro de la misma iglesia le están diciendo que no debe predicar la palabra de Dios en la calle o en cualquier lado con la Biblia en la mano, entonces usted se está dejando engañar, está dejando que se cumpla la palabra aquella que dice: perros mudos, o si estos callan, las piedras van a hablar. Usted está dejando que se cumpla en usted, en esa palabra, por enseñanzas propias de hombres, propias de personas ignorantes, propias de personas que no han leído bien las escrituras, y entonces se confunden y vienen a enseñar cosas que no son. No importa si es miembro de la iglesia activo, estoy hablando de personas encargadas de grupos, estoy hablando de sacerdotes u obispos o diáconos que le digan esas cosas, o teólogos que le van a decir, que le vaya a decir un teólogo: no hay que ir a dar bibliazos a la gente cuando la palabra dice que hay que predicar el evangelio, y dice San Pablo: sin degradarlo, para que no se cambie la enseñanza de Cristo. Dice que Cristo unió a esos dos pueblos.
sabido cómo ustedes viven la fe según Cristo Jesús y el amor para con todos los santos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recomendarlos de recordarlos en mis oraciones. Nosotros nos está pidiendo Dios, estaba leyéndoles Efesios 1:15. San Pablo nos está mandando a vivir nuestra fe, a querer aquella enseñanza, que si no San Pablo hubiera dicho en el tiempo futuro o en los últimos tiempos vendrán hombres enseñando que deben de salirse de esta iglesia para formar otras iglesias, y está bien. No, dice, los alaba hizo a todos los santos, los está impulsando, los está ayudando a que no se vayan de esa iglesia, de esa congregación. Entonces, cuando una persona venga a usted y le diga, no, que eso es lo mismo, que le diga no vaya a predicar, no le haga caso. Usted prepárese como usted pueda, pero prepárese para dialogar con estas personas que están tratando de llevar confusamente al pueblo de Dios a la perdición. Y no es que yo quiera condenar a nadie, sino que la misma palabra lo va diciendo. Si no se bautiza, no se salva. Si se sale de la iglesia, se convierte en anticristo. ¿Y el anticristo a dónde va a estar? Con la serpiente o Satanás allá en el fuego que arde. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de respetarla, debemos de cuidarla, debemos de entenderla, y no la vamos a entender de la noche a la mañana, pero a través del estudio, a través de la preparación, a través de la consulta, usted puede llegar a comprender qué debe de hacer y quién le está orientando por un camino que no es el que Cristo quiere. Ese camino que nos lleva al reino de los cielos, a adquirir ese triunfo, como dice Jesús allá en San Juan 8:31, dice a los judíos, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Entonces, ¿me voy a dejar yo engañar? No. Voy a tener problemas dentro de la iglesia, pero los problemas no son causa para que yo me retire de la iglesia, sino son causa de firmeza, causa de prueba. Esas personas dentro de la iglesia que lo maltratan a usted, es para Dios que permite, para ver si usted realmente tiene amor a Él, si usted realmente está dispuesto a sufrir por Él. Allá vemos en en San Juan 3, allí de tercera de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, dice que el Diótrefes se opuso a San Juan. No le dejaba llegar nada que él mandara de los escritos, de las recomendaciones a la iglesia, no las permitía, no le recibía a la gente que él mandaba. ¿Por qué? Porque esa es una prueba. Eso es para probar la fe. San Juan tenía que irse de allí, porque retirarse de esa iglesia, irse a ser judío o ateo o idólatra, no. Él persistía en su enseñanza, no importa si allá no lo recibían. Entonces nosotros, como cristianos católicos, porque los verdaderos cristianos son los católicos, debemos de saber eso.
Y la palabra nunca nos manda a que seamos mudos, no. Dice Isaías 56:10, no sean como perros mudos. Y dice en la palabra de Dios, dice Judas, capítulo 1, también ya sabemos que Judas es un solo capítulo, eh, que debemos de defender, debemos de luchar contra los que se oponen a las enseñanzas, porque quizás usted que está en la verdadera iglesia y dice, yo no necesito ir a pelear porque mi fe es firme, pero hay mucha gente que su fe no es firme, y con el neolenguaje, el nuevo lenguaje de la gente astuta, de una persona de a veces de malas intenciones, no, confunden a la gente que no está firme en la fe, que no tiene eso que usted dice, yo no necesito, yo no me voy a cambiar de la iglesia. Mire cómo dice: amadísimos, tenía un gran deseo de escribiros acerca de nuestra común salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Hay que luchar, hay que defender, porque con palabras suaves y bonitas lo van a venir a confundir a usted, y usted va a decir qué bonito se siente aquí, es lo mismo porque Cristo es el mismo, y no es así, no es así. Eso de yo soy la iglesia, eso es una forma de decirle iglesia no hay. Pero en el engaño, como dice en Génesis 3, el diablo con su astucia, con medias mentiras, engañó a Eva. Hablan de Cristo, dicen que la iglesia soy yo, y Jesús dijo que él dejaba una iglesia con una persona encargada, y esa persona encargada sabía qué iba a enseñar después, qué iba a hacer después de la muerte y resurrección y a su ascensión al cielo de Cristo. Después de la venida del Espíritu Santo, ya él ya tenía instrucciones, solo le faltaba el valor, y es cuando ya Pedro empieza a dirigir la iglesia, a defender la iglesia como base principal. Lo primero que hizo fue defender la iglesia, y por último mandar a bautizar a todo aquel que quiso creer en la predicación de él. Por eso Jesús dice: al que ustedes me recibe, a mí me recibe. Y por eso también Jesús dice: no oro por todo el mundo, oro por esto que tú me has dado, Señor. Y en el 20 dice de San Juan 17, ese es el 9, y en el 20 dice: oro por todos aquellos que crean en lo que ustedes prediquen. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Luchar. Rebatir esas personas que no hay que salir a predicar, porque hay muchos que dicen que no hay que predicar. Hay mucho católico en la calle que no permite, si lo miran, abrir la Biblia a uno. A mí no me hable con Biblia, y lo dejan en la calle, lo dejan parado en seco a uno. Entonces, luchar por eso es amor a Dios, es amor a las personas, a las almas, es darse uno mismo para ayudar a aquellas almas que están descarriadas y perdidas. Como dice, el buen pastor deja las 99 allá en la iglesia y se va a buscar la perdida. La palabra de Dios no es mentira, la palabra de Dios es la verdad, y que usted debe confiar en esa palabra de Dios, y no se le olvide que Primera de Corintios 12:14 explica bien, en adelante, explica bien que no es una persona la que compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Dios colocó, Efesios 1, 22 y 23. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Entonces sí hay una congregación, sí hay una iglesia, que es lo mismo, congregación, iglesia es lo mismo, sí hay un edificio que representa a esa iglesia que somos todos nosotros, una congregación, un montón de gente. Dios les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los proteja siempre.